Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. Estamos hablando con el doctor José del Tronco, un especialista sobre estos temas de política pública, políticas gubernamentales. Hablando sobre el tema de las reformas estructurales, estábamos hablando el pago de impuestos, un tema complicado. ¿Qué pasa en Europa con la contribución de los más ricos y qué ha ido pasando también en Estados Unidos en este cambio que se ha ido dando de modelo? Bueno, lo que si nosotros analizamos los rankings que se dan todo el tiempo sobre los países que están mejor ubicados en términos de bienestar, en términos de desarrollo humano, etcétera, lo que podemos ver es que son países que tienen una amplia base contributiva, es decir, donde todo el mundo paga impuestos, pero además quienes más tienen pagan muchos impuestos, o sea, un porcentaje muy significativo de su ingreso lo pagan en términos de impuesto al Estado, bajo el supuesto o la comprobación explícita de que el Estado devuelve esos impuestos en términos de bienes públicos, en términos de una muy buena educación pública, de una muy buena salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente en América Latina tenemos una tradición muy diferente, es una tradición mucho más patrimonialista que heredamos de la colonia, lamentablemente, y entonces debemos adaptar nuestros sistemas políticos democráticos. La democracia es una forma moderna de gobierno, la debemos adaptar a una cultura más tradicional, o mejor dicho, debemos adaptar nuestra cultura tradicional a esta nueva forma de gobierno. La reforma fiscal que en este caso América Latina o México en particular pudiera adoptar, sí necesariamente desde mi punto de vista es una reforma que tiene que hacer al sistema tributario más progresivo. Esto significa que quienes más tienen, más paguen, pero sobre todo que reduzca la carga porcentual del impuesto al valor agregado respecto del impuesto sobre la renta. Hoy en día los ingresos del gobierno en términos de impuestos se dan fundamentalmente a partir del impuesto al valor agregado, y yo creo que habría que ampliar la base contributiva del impuesto sobre la renta, pero esto no alcanza. ¿Por qué? Porque incluso el impuesto sobre la renta, en términos porcentuales, pagan más no quienes más tienen, sino los sectores medios o medios altos. Las clases medias, ¿no? En general. Y entonces lo que valdría la pena es adoptar el modelo de otros países donde los sectores medios altos, pero fundamentalmente altos, ¿no? El decil más alto de ingreso, el 10% más rico de la población, pague un impuesto sobre la renta muy superior al que paga. Porque esa es la única manera que el Estado va a poder tener recursos como para redistribuirlos en términos de buena educación, buena salud, etcétera. Claro, también es cierto, los ciudadanos desconfían mucho de la manera en que el Estado utiliza esos recursos, ¿no? Una cosa, justamente entrando al tema de la ciudadanía, de los ciudadanos, de la opinión de los ciudadanos, para hacer reformas estructurales, ya sea en lo fiscal, en cualquier reforma estructural que quisiera hacerse en México, en el mundo, es necesario también que haya credibilidad de los ciudadanos en su gobierno y en el tipo de servicios que se están dando. Absolutamente. Yo creo que la confianza de los ciudadanos en el gobierno es la base de un buen sistema representativo. En el momento en que el ciudadano emite un voto, lo que está haciendo es trasladando o depositando su confianza en el accionar de ese representante. Muchas veces los ciudadanos se sienten insatisfechos o defraudados por sus representantes que no cumplen con las expectativas que ellos tenían en el momento de emitir el voto. Esto es propio de la democracia, podríamos decir. El problema está cuando esa relación de desconfianza se mantiene a través del tiempo, porque lo que hay es como una suerte de defraudación permanente, ¿no? Confío, confío, confío y me defraudan, me defraudan, me defraudan. Ahora bien, también es cierto que incluso en los países más desarrollados existe un problema de crisis de representatividad. Aparentemente el sistema representativo como tal no está terminando de cumplir con las expectativas de ciudadanos que están más informados, tienen mayores niveles educativos que en el pasado y se sienten con mayor autonomía y capacidad de resolver por ellos mismos los problemas públicos, ¿no? Entonces muchas veces se desconfía no solo del gobierno, sino de cualquier institución que ejerza algún tipo de autoridad, porque los ciudadanos tienen o se sienten con mayor autonomía para hacerlo ellos Ahora mismos. que estás platicando de esto, doctor José del Tronco, me llama la atención lo que ha estado pasando en Brasil.
Ujú. Es un fenómeno teniendo Brasil indicadores de desarrollo muy importantes frente a otros países de Ujú. América Latina. Lo que ha estado pasando en Brasil, el tipo de protestas sociales, ¿cuál sería tu interpretación y tu lectura a ello? Bueno, es importante entender el fenómeno de Brasil en un contexto que excede la situación del país, de Brasil. Y si uno analiza de 10 años para acá, puede ver que hubo una situación similar en Argentina en el año 2001-2002 y sobre todo en los últimos años, la primavera árabe, el levantamiento de los indignados en España, los estudiantes chilenos de educación superior que buscaban una educación gratuita y en este caso Brasil, ¿no? Lo que yo veo en todos los casos es, por lo menos en los casos de España, Chile y Brasil, es que son sistemas representativos, en buena medida efectivos, en la medida en que tienen la capacidad de generar políticas públicas que satisfacen los intereses de los ciudadanos, pero también es cierto que son sistemas relativamente cerrados, es decir, sistemas donde no siempre se refleja en la agenda de gobierno los intereses, ya sea de los movimientos sociales, ya sea de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo podríamos comentarle, por último, doctor José del Tronco, cómo podríamos explicarle un poco a la gente hasta dónde los ciudadanos ahora tienen una participación y ha cambiado la democracia, cómo ha ido cambiando la democracia, en la medida en que ellos pueden o no decidir políticas públicas? ¿Pueden decidir programas o políticas públicas de manera real? Bueno, creo que depende de dos cosas. En primer lugar, de los espacios y mecanismos formalizados que tengan los sistemas políticos como para permitir, promover e incorporar la participación de los ciudadanos y además que esa participación tenga algún tipo de vínculo con el proceso de toma de decisiones. Esto es diferente de acuerdo al sistema político del cual estemos hablando. Por ejemplo, si analizamos en el caso de Uruguay, Uruguay es uno de los países con mayor cantidad de mecanismos de democracia directa, a través de los cuales los ciudadanos, ya sea el referéndum o el plebiscito, los ciudadanos pueden participar decidiendo en el proceso de toma de decisiones. Y eso ha creado una cultura de participación en el caso de Uruguay. Hay países como México, donde quizás los mecanismos de participación existen, pero son diferentes. No tienen tanto que ver con el proceso de toma de decisiones, sino con el proceso de consulta en el momento de la formulación o de la implementación de políticas públicas, ¿no? También son espacios muy útiles y muy favorables a la participación de los ciudadanos, aunque ahí la pregunta es quiénes y cómo participan, ¿no? Cómo se da el proceso de selección de quienes participan, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Son los notables de la comunidad? ¿Son las personas que tienen más vínculos con el sistema político y entonces el sistema político les permite un espacio de participación? ¿O son los ciudadanos, digamos, que a viva voz pueden ejercer su derecho? Me parece que en el caso de México ha habido un despertar importante el año pasado, previo a las elecciones del año 2012, pero no hemos visto que ese despertar se institucionalizara luego de las elecciones, ¿no? Hoy en día no vemos a la sociedad participando en el espacio público y no la vemos tampoco en espacios de política pública tomando decisiones. Esto no significa que no vaya a ocurrir, quizá lo que hay es una suerte de entusiasmo o expectativa por lo que el nuevo gobierno vaya a hacer y entonces la gente dice, bueno, a ver, vamos a darle al gobierno un tiempo suficiente y razonable para que nos demuestre los beneficios de su proceso de toma de decisiones y en todo caso, si no nos gusta, entonces podremos hacer uso de esa voz, ¿no? Sin duda, y yo creo que ha cambiado que el papel de las mujeres, de los jóvenes, es diferente en los últimos años. Yo te quiero agradecer mucho, doctor. Además, quiero decirles, amigas, amigos, que el doctor José del Tronco es el coordinador de la Maestría de Políticas Públicas en Flaxo, mi maestro además, dentro de estas especialidades que se dan en Flaxo, muy importantes. Muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Ha sido un gran placer estar aquí. Gracias. Amigas y amigos, no le cambien. Esto es Pulso Fórmula. Continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.